Toda ciencia tiene una terminología muy particular, ¿cierto? Entonces, en este primer tema lo que tratamos es de ponernos de acuerdo en qué usos o qué términos son importantes cuando nos adentramos a cualquier tipo de ciencia. Y realmente la antropología también se basa en tomar algo del método científico. El método científico nos habla de muchas cosas y hay algunos términos interesantes, no para debatir, sino simplemente para recordar en estos aspectos, sobre todo cuando hablamos de argumentos para saber si de verdad esto es un argumento de peso, es una hipótesis o es solo, en este caso, con este primer concepto, un supuesto postulado. ¿Y qué es un supuesto postulado? Entonces es una afirmación dada como cierta, o sea, estoy afirmando algo, pero no comprobada directamente durante la actividad científica particular. Entonces hay supuestos básicos, experimentales, teóricos, ¿cierto? Entonces, un supuesto se hace con algo de contexto, pero realmente no tiene la misma fuerza que otro concepto que vamos a hablar más adelante que se llama hipótesis. Un postulado o un supuesto se hace pensando, y le voy a poner un ejemplo. Me encuentro con una chica que sé que es soltera y veo a otro chico que es soltero y me los encuentro los dos en una cafetería. Yo, estos dos tienen algo. Y después di la vuelta y otra vez por otro lado me los encuentro también. Estos dos andan como juntos. Puede ser o puede no ser. ¿Sí? Entonces yo puedo estar suponiendo cosas, ¿cierto? Con algo de contexto. Tampoco es que sea en el aire. Hay algo de contexto. Pero una cosa es suponer y otra cosa es probar. Y ciencia es evidencia y no conjetura, ¿cierto? Ciencia es evidencia y no conjeturas. Entonces, es muy claro, ¿cierto? Cuando incluso en muchos de los documentales que uno ve dice, se supone que este organismo vino de, ¿cierto? La evolución de tal cosa. ¿Se supone o está comprobado? No es una suposición porque creemos, ¿no? Entonces, ojo con los supuestos. La mayoría de cosas en estos temas a veces son cuenticos en los que se supone. Pero vamos a ver es dónde está la evidencia. Primero, cuando realmente hablamos de evidencia tiene que haber un método científico detrás, ¿cierto? Un proceso que es lógico, que implica una cantidad de pasos y el primer paso que tiene en una verdadera ciencia se llama observación. La observación, dice, es una experiencia perceptiva de un hecho o un registro escrito o hablado, como una comunicación a uno mismo o a otro, o una conciencia, ¿cierto? Una percepción de un objeto y un acontecimiento, marco espacio-temporal. ¿Qué quiere decir todo eso? La observación va a lo que yo puedo ver y en la observación yo no tengo por qué incluir juicios de valor ni conclusiones. Si yo observo el cuerpo humano, ¿cierto? Entonces digo, bueno, el esqueleto tiene tantos huesos, tales huesos están ubicados de tal forma, tal cosa, no sé qué. Aquí yo no estoy sacando más conclusiones, estoy simplemente describiendo. Y en estos temas de evolución nos vamos a encontrar en el transcurso que hay unas observaciones muy buenas. Esa es casi la regla general. Unas observaciones excelentes. El problema son las conclusiones. El problema es que si el que estudia quiere demostrar a fuerza que es la teoría evolucionista, pues todo lo sesga y la observación, aún siendo buena, saca conclusiones que dice uno, pero aquí no. Y hay muchas cosas que la lógica no necesita uno ser científico. El mismo sentido común nos va a decir, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, es que si yo observo, la lógica no da para tanto. Entonces, primer paso para un método científico serio es la observación. Luego, ¿cierto? Con la observación también viene el revisar datos, tener elementos históricos, tener un contexto, algo más que una simple suposición. Y cuando se hace cualquier tipo de estudio, entonces ahí sí puede uno entrar a mirar lo que son las hipótesis. Pero una hipótesis tampoco está comprobada, es una respuesta provisional que hay que empezar a someter a prueba a un problema. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace siempre un estudio, entonces dice hipotéticamente, ¿cierto? Yo estudié tal cosa, les voy a poner un ejemplo. Cuando yo hice mi tesis para bacteriología, estudié dos enfermedades que eran el Guillain-Barré y la miastenia gravis, ambos muy debilitantes, y
quería comprobar porque habían algunos casos, ¿cierto?, que se habían registrado y no se sabía si había una relación con plaguicidas. Entonces tuvimos que buscar pacientes con mi compañera de tesis, buscar pacientes en diferentes unidades de cuidados intensivos que llegaban y mirar que además tuvieran esa relación con esa enfermedad, que tuvieran las dos enfermedades, porque es que llegan a ser tan debilitantes que los dejan, ahorita que estamos en épocas del COVID, que quedan sin la respiración ni nada. El Guillain-Barré hace lo mismo, paraliza totalmente a la persona, es una virosis que todavía no hemos podido controlar a propósito. Entonces la gente quiere soluciones a un virus ya, pero pues es un desconocimiento total del mundo de la medicina. Entonces, hacíamos un estudio. Entonces, cuando uno plantea la hipótesis, de hecho debe plantear no solo su hipótesis, ¿cierto? El Guillain-Barré y la miastenia gravis tienen una asociación con los plaguicidas, ¿cierto? ¿La tienen o no la tienen? La hipótesis nula, no la tienen. Y tengo que entrar a probar, ¿sí? Entonces, a veces nos muestran la hipótesis como si fuera de un solo modo y resulta que la hipótesis tiene que entrar a ser probada y verificada, ¿cierto? Y al final de mi estudio yo digo si mi hipótesis se probó o no se probó, ¿cierto? Entonces la hipótesis nula puede ser la que quede, ¿cierto?, como resultado, o la hipótesis que yo me planteé, sí, exacto. Pero antes de uno plantear una hipótesis, tiene que tener claro, primero, un problema. El problema tiene que estar muy definido y uno tiene que estudiar todos los antecedentes del problema, hacer una revisión bibliográfica del tema, mirar quién ya estudió. Sí ve que como que es un concepto mucho más avanzado que un supuesto, ¿sí? Entonces aquí no se trata en temas de evolución que se supone. Venga, ¿dónde está el estudio? ¿Dónde está la hipótesis? ¿Qué estudios tuvo y si hubo una prueba o no la hubo? O si los resultados en la hipótesis pueden ser no concluyentes. Entonces aquí vamos a encontrar muchas cosas que no son concluyentes, que no se pueden probar, ¿sí? Dentro de ese método a veces se logra probar, ¿cierto? Dentro de la biología hay algo que se conoce como la ley científica. ¿Qué es una ley científica? Una generalización repetidamente ensayada, bien sustentada, o algo comprobado de evidente aplicación universal, ¿cierto?, a un conjunto de hechos. O sea, la ley se cumple, decían, o la milicia se acaba, se cumple todas las veces. Por ejemplo, la ley de la gravedad. La ley de la gravedad siempre se cumple bajo las mismas condiciones, ¿cierto? A menos de que intervenga otra ley. Eso es lo que hacen los aviones, ¿no? O sea, porque normalmente debería bajar. Entonces, en la Tierra esta ley funciona. Leyes hay muy poquitas. Leyes científicas hay poquitas. Leyes de la naturaleza como tal. ¿Por qué? Porque es que tiene que ser siempre comprobado. Entonces, está esa ley, la ley de la gravedad. Y hay otra, para que se ría un poco conmigo, la ley de la gravedad. Sí, porque de esa también llegamos, de esa hablamos la próxima y se van a acordar de mí, la ley de la gravedad, esa siempre se cumple, ¿cierto? De la ley de la gravedad, que de hecho esa otra es la entropía, hablaremos de ella para la próxima. Pero esas leyes tienen que ser cumplidas totalmente. Y es por eso, y comprobadas, o sea, no es que una vez, no, todas las veces que yo lo repito, todas las veces funciona y lo puedo absolutamente comprobar. Como eso no sucede, yo no puedo hablar de la ley de la evolución, porque no lo hemos probado en todo, porque no es verificable, porque nada. Entonces no hay ley de la evolución como tal, si hablamos en términos de ciencia. Pero tampoco, así no nos guste, no podemos hablar de la ley de la creación. Ay, profe, yo he oído hablar, no, bueno, pero es que una cosa es hablar hipotéticamente y desde el punto de vista teológico y filosófico, la ley que Dios nos ha dado, la ley, no, eso es la ley en términos de leyes de legislación. Cuando yo estoy hablando en términos científicos, una ley científica tiene que ser algo que yo pueda meter en un tubo de ensayo, que lo pueda probar, que lo pueda comprobar. Entonces, ni hay ley de la creación, ni hay ley de la evolución. En estos temas nos vamos a enfrentar con esta disrupción, ¿cierto? Y tratar de entender que las dos son posturas filosóficas, teóricas, y que cada quien defiende. La ciencia debiera estar en el centro neutra, ¿cierto? Y yo tengo posturas evolucionistas, posturas filosóficas evolucionistas y posturas filosóficas creacionistas.
Ahora, no tenga miedo porque precisamente con los avances nos hemos dado cuenta que la ciencia está apoyando muchas cosas de nuestra postura filosófica creacionista, sin que la ciencia tenga que pronunciarse, ¿cierto? Ahora, hablo la ciencia. Desafortunadamente los científicos cada uno coge para su lado. Ley científica. Otro concepto. Aquí hemos aprendido algunos, recordados simplemente, y este lo vamos a usar mucho. En especial porque vamos a tratar para el próximo tema lo que tiene que ver con orígenes acerca del universo. Entonces aquí hay que hacer distinción en dos términos. El primero estoy segura que lo conocen, estoy absolutamente segura que lo conocen. Es cosmología. Cosmología o astronomía, diferente a astrología, que es la adivinación con los astros. Cosmos, cosmología o astronomía, es el estudio de la naturaleza del universo, utilizando los instrumentos y la tecnología para la descripción de todos los aspectos del universo físico observable. Entonces, por ejemplo, tenemos el telescopio Hubble, ¿cierto? O esta espacial que existe ahorita, no, se me olvidó el nombre. Bueno, nos permiten observar la estación, ¿sí? Eso, la estación internacional, o bueno, todos los aparatos que tenemos, ¿no? Telescopios, ¿cierto? Todos aquellos que están allí, los satélites, nos han permitido entender un poco más, pero desde la antigüedad el hombre ha hecho algo de estudio, ¿cierto? Sabemos. Entonces, pues no se preocupe que tampoco durante este temario vamos a tener que aprendernos nada de cosmología o astronomía. Aquí no vamos a revisar cuántas lunas tiene planetas, si eso no, si Plutón es gas o no es. Esos elementos, eso es cosmología. No la vamos a tratar aquí, pero sí nos interesa ese segundo término que tiene que ver con el cosmos, que muy seguramente de pronto no es tan conocido como es la cosmogonía. Entonces, cosmología una, ahora vamos a hablar de cosmogonía. ¿Qué es una cosmogonía? Es una lista de ideas o formulaciones centradas en el origen y generación del universo. Entonces, miren la diferencia. Cosmología estudia el universo, pero en la parte física, observable, su funcionamiento. Cosmogonía estudia el universo en cuanto a la generación o a sus orígenes. Pero aquí hay que hacer una distinción. En el tema de los orígenes apenas podemos hablar de pautas conceptuales o modelos. Entonces hablamos del modelo del Big Bang, el modelo, ¿cierto? El modelo estacionario. Esos modelos no podemos decir que sean realmente del todo teorías científicas con todos los aspectos que uno quisiera, porque si recuerdan les hablé que el primer paso del método científico se llama observación y podemos observar lo que hay, podemos intuir lo que pasó, pero nadie estuvo en el momento exacto de los orígenes, excepto Dios, ¿cierto? Nadie estaba con la filmadora, nadie puede probarnos una generación como tal del universo, no hemos podido probar porque necesitaríamos un universo para hacer una prueba, ¿cierto? Entonces, en el campo de los orígenes no son posibles ni las observaciones previas, ni hacer predicciones que pues pueda uno trabajar, entonces aquí hablamos de modelos. Entonces, aquí queda muy claro. Estudio del universo, cosmología en su aspecto físico, cosmogonía en el tema de sus orígenes. Por razones obvias, aquí no nos vamos a dedicar al primero, sí vamos a trabajar, de hecho nuestro segundo tema tiene que ver con cosmogonía. Antes de conocer la otra palabra, de hablar de ella, en la cosmogonía también hay que hacer una distinción, porque a la gente le gusta a veces usar los términos en otro lado, y terminan volviéndose muy populares. Entonces uno oye personas que dicen, mi cosmogonía con respecto al tema de lo que está pasando en este momento con la pandemia. Su cosmogonía. Bueno, aquí está haciendo referencia a su perspectiva, que hizo una revisión global y lo que le parece, entonces, o que se volvió una tendencia, ¿cierto? Cierta postura de los que dicen médicos por la verdad, esa es una postura. ¿Sí? Otros dirán, no, en mi cosmogonía, o sea, es lo que considera su universo, pero la verdad ese es un universo muy chiquito y es la postura de una persona. Realmente el término, si usted lo ve, dice cosmos. Realmente cosmogonía viene de este campo.
que otros quieran hablar y utilizar el término para darse cierto, no sé, estatus, es otro cuento, pero realmente cosmogonía tiene que ver con el cosmos. Y si usted viera la palabra cosmoagonía, realmente ese es el concepto, dice uno, agonía, sí, como un parto, el parto del universo, de ahí viene la palabra. Entonces, estas palabritas, importantísimo que ustedes las manejen, las conozcan, diferencia entre cosmología y cosmogonía. Esta otra, no la manejamos tanto, pero pues sí el concepto en general, dice el cientismo o cientifismo, es la creencia de que el único conocimiento válido y digno de crédito es el que se obtiene por medio del proceso científico, o la creencia de que la ciencia puede ser utilizada para conseguir las respuestas a todos los problemas humanos. Yo se lo resumo, es la ciencia como Dios. Es la única que da el concepto, es la única que lo dice todo, y tampoco es así, ¿cierto? El método científico tiene unas limitantes. Para los temas filosóficos y demás hay que hacer unas variaciones, de hecho, en el método. Si fuéramos del todo estrictos, pues la matemática no tendría nada que ver porque son números y eso en medio de todo es abstracto, o sea, si le hacemos una crítica. Pero en este caso es que esto es el aspecto tomasino de todo. No, si yo no lo veo, si yo no lo toco, si no, entonces no existe y no es conocimiento válido. Y no, eso es una porción del conocimiento, porque el conocimiento tiene muchos más elementos.